Muy bien, Hernando Guerra García está con nosotros, vicepresidente del Congreso. Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. A ver, uno de los argumentos con los que usted ha esgrimido esta defensa del señor Alejandro Soto es la presunción de inocencia, ¿correcto? Porque hay investigaciones abiertas, pero todavía no hay una sentencia final. Y le recordaba a la prensa que en otras ocasiones ocurrió lo mismo, porque el Congreso es un fuero político, no es un fuero legal, y que por lo tanto no se tiene necesariamente que tomar una decisión en un fuero político, ¿no? En relación directa a lo que suceda ante la justicia. Por ejemplo, Pedro Castillo. Se le abrían constantes investigaciones a Pedro Castillo en lo fiscal, sin embargo no se tenían los votos para vacarlo hasta que él mismo se disparó a los pies con el golpe de Estado. Entonces, ¿por qué el Congreso es tan renuente a ejercer un mecanismo de autocontrol y de autocensura con relación a la figura de un presidente tan polémico como este? Yo iba a empezar la entrevista agradeciéndote que hayas dicho que he defendido la institucionalidad del Congreso, que es lo que he pretendido defender, la institucionalidad del Congreso, no a Alejandro Soto y al presidente. Mis intervenciones no han sido para la defensa, él tendrá su defensa. Lo que yo he señalado es que debemos ser muy cuidadosos con la presidencia de un poder del Estado. Eso no significa defenderlo. Todo el día de hoy ha sido preguntado por el congresista Soto, el congresista Soto. A mí me hubiese gustado también dar mis primeras entrevistas sobre otros temas que creo que le importan mucho más a los ciudadanos, que no significa que este tema no importe. Ahora, en el caso del presidente Castillo, hubieron una serie de imputaciones y también muchos periodistas, muchos comunicadores, muchos líderes de opinión decían, hay presunción de inocencia, mientras no tengamos prueba, el señor presidente debe seguir allí. Pero no estamos hablando de lo que se discute en la prensa, sino de lo que hace el Congreso de la República. Corrieron mociones de vacancia. Voy a la segunda parte del Congreso de la República. Se está corriendo una moción de vacancia que yo saludo, es parte de la democracia, y si esa moción de vacancia logra las firmas y luego logra los votos, es parte de la democracia. De censura. Pero ya anunció que no la van a apoyar. Hay otros mecanismos del Congreso, que es la Comisión de Ética. El mismo congresista, el presidente Soto, ha dicho que se someterá y esperemos que la Comisión de Ética actúe. Pero además, en paralelo a esto, hay una serie de otros organismos que saludamos que investiguen. Lo ha dicho la Contraloría, lo ha dicho la Procuraduría, lo ha dicho la Fiscalía, que hagan las investigaciones. Si se determinan culpabilidades y si son claras y diáfanas, nosotros no blindamos absolutamente a nadie. Lo único que decimos es que mientras existan investigaciones, tenemos que darle el beneficio de la duda o la presunción de inocencia. Precisamente ha mencionado a dos autoridades, Contraloría y Procuraduría, y tenemos declaraciones tanto del Contralor como del Procurador Daniel Soria respecto a la situación del presidente del Parlamento. Escuchemos. Hemos tomado conocimiento, claro está, de esta situación, ya hemos intervenido, esa es una investigación que ahorita está en reserva, pero claramente hay un problema, ¿no? Hay un problema moral, ¿no? Un problema ético, pero que tiene que ser deslindado sus responsabilidades en los fueros pertinentes, ¿no? La Contraloría va a hacer su trabajo. Y es por ello que llegamos a la conclusión que hay, bueno, lo que en derecho penal se llama un nivel de sospecha simple para poder iniciar una investigación. La investigación fiscal que se haya iniciado esta mañana va a seguir su trámite, podría acabar en un proceso judicial penal y en una sentencia efectivamente, pero eso corre por cuerda separada de las decisiones que puede tomar el Congreso, por ejemplo, en su Comisión de Ética, o la propia decisión política de cambiar el liderazgo de la presidencia del Congreso, ¿no? Desliza el procurador esa posibilidad que se pueda cambiar el liderazgo del Congreso, la presidencia del Congreso. Ahora, está claro que hay un problema moral y ético, y usted dice defender la institucionalidad del Congreso. Defender la institucionalidad del Congreso va de la mano con sostener a una persona con todo lo que vamos conociendo en las últimas semanas. Se tiene que investigar, Mávila. Y en buena hora, repito, saludo que todos estos organismos investiguen y a esto se sume una moción de vacancia, en buena hora, es parte de la democracia, y a esto se sume la Comisión de Ética. Es de esa manera como debe actuarse en una democracia. ¿Qué pasa si la fiscal plantea una denuncia constitucional contra Alejandro Soto?
Bueno, habría que verlo, habría que analizarlo y habría que, en todo caso, votarlo, ¿no? Ajá, Porque porque ya lo está investigando. Entonces es posible que de aquí a unos meses de pronto formule una denuncia constitucional. Perfectamente. Y en ese momento se tomarán las decisiones de acuerdo a las pruebas que ponga la fiscal para eso. Sobre el tema de sanción moral y ética, sí, yo tengo la práctica de no creerme un juez moral y un juez ético. Hay quienes sí lo dicen, yo no. Yo me reservo eso porque no sé quién para emitir comentarios sobre la ética y la moral del otro. Sí creo que el periodismo lo debe hacer con justa razón y que la ciudadanía lo debe hacer. Nosotros exponemos los hechos, la gente saca sus conclusiones. Con un poco de sazón a veces, ¿no? Correcto, pero exponemos los hechos, pero además luego se hacen mediciones, las encuestadoras salen, preguntan por la percepción de la ciudadanía, por lo que sienten con relación, por todo lo que se va conociendo, sí, porque hay hechos innegables en el tema del señor Soto. Sí. Es decir, hay testimonios que dicen sí, chats que prueban que se entregaba una cantidad de dinero para promocionar sus redes sociales, por ejemplo, eso no se puede negar. El proceso que hay en el Poder Judicial tampoco se puede negar, con audiencia definida para ver una demanda por una reparación civil. El problema de la construcción de la casa, que tiene 5 pisos en el Cusco, sin licencia 2, que lo ha dicho la municipalidad, y otros temas que podrían aparecer porque la prensa investiga. Correcto. Y hace ese trabajo. Hace ese trabajo de exponer. O sea, a la fiscal no se le ocurre, porque es amiga de los periodistas, abrir una investigación. Ni al procurador, ni al contralor. No lo he dicho, no se me ocurre que sea por eso. Por más sazón que le ponga la prensa, por más sazón. Si usted hubiera conocido, si en Fuerza Popular hubieran conocido todo lo que hoy sabemos del señor Alejandro Soto, cuando APP lo presentó como su carta para la conformación de la lista, ¿lo hubieran apoyado? La pregunta de hubiera siempre es una pregunta, ¿no? Media complicada, no, pero las preguntas son válidas. Yo creo que le hubiésemos hecho la reflexión a APP sobre quién están proponiendo, ¿no? Nosotros hemos sido respetuosos de un acuerdo que tuvo el Bloque Democrático y consideramos que tenían ellos la oportunidad, como podía tener la Fuerza Popular, pero nosotros hemos declinado a esto y no íbamos a intervenir en sus decisiones. Pero obviamente, si es que se hubiese visto que hubieran todos estos temas, les hubiéramos dicho, de repente se puede buscar otra persona que despierte menos suspicacias y sobre los cuales no haya pues estos temas en el que hasta la presunción se duda en algunos casos. Hay un tímido mea culpa en sus palabras, ¿no? Porque si hubiéramos sabido, quizá le hubiéramos dicho, la pregunta Mávila que me has hecho tú es hubiera. Entonces yo te dije, me estoy metiendo en la pregunta de un hubiera, porque en las preguntas de los hubiera es hubiera. Bueno, porque el argumento de defensa puede ser nosotros no teníamos idea. Patricia Juárez está preocupada. Patricia Juárez ha dicho, estoy muy preocupada porque él aclara una cosa y el día siguiente sale otra. ¿Hay una división en la bancada con relación a la posición de Soto, a la permanencia de Soto en la presidencia? No, nosotros tenemos una posición que le ha marcado nuestro vocero y nosotros vamos a respaldar al presidente del Congreso hasta que se hagan... hasta que tengamos pruebas o se terminen estas investigaciones, porque así es como debe hacerse en una democracia. Puse como ejemplo el caso del presidente Castillo y puse como ejemplo también temprano que cuando se propuso en algunos casos, oye, hay que bajar la valla, nosotros dijimos no, hay una institucionalidad. Pero apoyaron las mociones de vacancia contra Castillo. Pero por supuesto. Bueno. Y él estaba siendo investigado por la Fiscalía. No, nosotros además los apoyamos por una serie de temas políticos, además. No, los temas de investigación. ¿Alguno? Temas políticos. Recordemos alguno. Todas las posiciones políticas que ha tenido, nombrar a ministros absolutamente cuestionados. De acuerdo, vamos por el tema político entonces. Hablemos de otro anuncio que usted ha hecho, o de una denuncia más bien que se ha hecho sobre el uso de los dineros del Fondo Editorial del Parlamento para publicar una constitución política para niños. Una constitución política editada, ¿no? Están los nombres ahí, los créditos por la señora Marta Moyano, entre otras personas, donde se ofrece una versión sobre lo que ocurrió el 5 de abril del año 1992, la decisión adoptada por el presidente Fujimori que permitió, dice este texto, ¿no? Pacificar el país y sacar al país de la crisis económica. Pero es una lectura que ignora, por ejemplo, todo el otro lado de la historia.
ofrece solamente una versión, que es la versión fujimorista que uno puede respetar. Claro, pero ¿cuál es el lado pero que ignora? Sin embargo, que fue un golpe de Estado, por ejemplo. Se señala ahí. El No presidente dice que disolvió... fue golpe de Estado, dice disolvió el Congreso porque la situación ameritaba tal y tal cosa. Si vamos ¿Se está justificando un golpe de Estado? No, si vamos a definir la palabra golpe de Estado, muchos, es más, ni siquiera le llamaron golpe de Estado, sino le llamaron autogolpe. ¿No ¿Para es cierto? usted fue un golpe Pero o no fue un golpe? Es una historieta que lo que busca es narrar, no va a ser exacta en los temas, pero dice hechos concretos. La crisis económica, el terrorismo que azotaba el país y la decisión que se tomó, pero son 2 páginas. Todo lo demás describe nuestra Constitución, que enhorabuena los chicos conozcan la Constitución y la puedan defender. Si hay señores de la izquierda que se escandalizan con ello, yo les recomendaría que lo lean bien y que también lean otras publicaciones del Fondo Editorial, como una publicación, por ejemplo, del congresista Raimundo Ahora, donde en esa publicación se señala que el gobierno de Alberto Fujimori fue un gobierno no, ni siquiera autoritario, que se plantearon tales temas. Esto también con dineros públicos, con otro autor. Yo cuando lo leí dije, discrepo con eso. Estamos hablando de un documento para niños, ¿no? Estamos hablando de un documento que cuenta una historia parcializada, digamos. Yo no creo que sea parcializada, yo creo que sea objetiva. Correcto, pero falta el otro lado y la palabra golpe de Estado en ningún momento aparece. No aparece realmente en el documento, lo hemos revisado y no se habla de la vulneración. Es una historieta que resume las frases. A mí no me parece una manipulación, como se pretende decir. Pero la resume convenientemente para el fujimorismo, ¿o no? Tiene una posición desde nuestra perspectiva, así como hay otros libros que tienen posiciones desde la perspectiva de la izquierda. Muy bien. Ha dicho, no necesitamos uno, necesitamos 2 Bukeles el día de hoy. Hay gente que no quiere a Bukele, pero yo creo que necesitamos 2. ¿Cómo distribuiría esos 2 Bukeles? A lo largo del día he mejorado mi fórmula. Y ahora me va a decir que necesita 3. No, necesitamos 2 Bukeles y un Milei, que es igual a un Fujimori. Fíjate. ¿Perdón? 2 Bukeles más un Milei es igual a un Fujimori. ¿Por qué? 2B más 1M igual a 1F. ¿Porque se quiso quedar en el poder tanto tiempo? Porque es lo que la gente ahora está viendo que quisiéramos en nuestro país. Autoridad, decisión y ponerle rumbo a nuestro país. Autoridad, decisión. Correcto. Sabe bien lo que ha hecho Bukele en El Salvador, ¿no? La intervención... Ha metido en la cárcel a muchísima gente. Correcto, pero sabe lo que ha hecho con los poderes del Estado. No, ese es otro tema. Yo dije... No, es que usted dice, no necesitamos 2. Es que... Para tener un Fujimori necesitamos 2 Bukeles y un Milei. Un Milei. Un Milei. Claro, porque Milei nos va al tema económico y ellos nos van al tema y los 2 Bukele nos van al tema de seguridad. Yo dije en la mañana, hay muchos temas en los que discrepo con el señor Bukele, su búsqueda de quedarse, por ahí no hay un buen camino. Su búsqueda de hacer reformas para autoproclamarse, tampoco hay un buen camino. Pero hay temas en los que yo respeto y valoro lo que hizo el señor, lo que ha hecho el señor Bukele por darle tranquilidad a los salvadoreños. Y eso es lo que necesitamos en nuestro país, eso es lo que los emprendedores de nuestro país, ese que son el camino. todo el tiempo. No tenemos en el Perú un camino propio, original. O sea, hay que hacerlo, hay que ofrecerle tranquilidad al país, deteniendo 70.000 personas, de las cuales luego de más de un año hay un camino retirar original. a 7.000 porque fueron detenciones injustas. El camino lo hizo el presidente tratando Fujimori. a niños como mayores de edad, niños de 12 años, o entrando a las casas, porque en estado de excepción, las fuerzas del orden pueden entrar a las casas, interceptar comunicaciones como si nada, con el afán precisamente de lograr esa seguridad. Es decir, está defendiendo el autoritarismo. Es una versión reloaded de Fujimori. Yo podría decir lo mismo y podría decir que hay otros que están defendiendo a los delincuentes. O sea, los delincuentes sí se pueden meter a las casas. Los delincuentes sí pueden matar al dueño de un restaurante. Eso los delincuentes sí pueden comprar cupos. Los delincuentes sí pueden ir tomando zonas del territorio nacional, el Putumayo, toda la zona de Patás, zonas de nuestro país que están tomadas. Vamos a esperar a que nos volvamos a El Salvador para decir, sí, quizás debimos ser un poco más fuertes en esto. No hay que dudar en eso, hay que hacerlo con todo el peso de la ley, pero no hay que dudar. No hay que dudar con la delincuencia. No hay que dudar. Entiendo, la guerra contra la delincuencia no la voy a cuestionar, pero cuestiono también cómo se desmorona la democracia en un país, cómo se atenta contra las instituciones y cómo hay un afán de instalarse como lo que él mismo dice, el dictador más cool. Él dice que se ha convertido en el dictador más cool. Yo me he referido a su fórmula de la seguridad.
Y le he puesto el tema... eso? ¿Usted quiere que lo que necesitamos No, es un yo no dictador? creo que necesitemos un dictador cool. No necesitamos un dictador. Necesitamos un sheriff cool, en todo caso. Correcto, pero eso es otra cosa. Pues, pues. Entonces es un ministro que pueda movilizar a la policía, Mávila, que pueda dotar ya te di mi fórmula. mejores Dos Bukeles más un Milei igual un Fujimori. Hay una tendencia autoritaria que el fujimorismo nunca deja de lado, ¿no? A ver, yo creo que... sigue justificando, aun cuando Keiko Fujimori ha dicho nunca más 5 de abril, en el fondo de su corazoncito siempre tienen esa tentación, ¿no? Ahora lees nuestros corazones, Mávila. No. ¿Qué puedo decir? No, me acaba de decir usted, me ha mencionado personas con ese carácter, con esa pretensión. Te he mencionado uno, Bukele. Milei tiene otro estilo, es un estilo de abrir la economía que tanto necesita hacerse en Argentina, que ha sido destruida por la izquierda. Y dice que la aberración, destruida la social es economía por la izquierda. ¿Usted comparte ese pensamiento? Esos son estilos, pues, estilos es que, electorales. A ver, viniendo del vicepresidente del Congreso, sus palabras tienen otro sentido. No, he dicho de Milei. Correcto. Pero Milei ha dicho eso, y usted lo secunda, lo aplaude, dice que lo va a combinar a él con dos mujeres para sacar al presidente ideal. Necesitaríamos un Milei en el tema económico, porque necesitamos inyectarle a nuestra economía. Nuestra economía está en recesión, Mávila. Sin Banco Central de Reserva. No, con el Banco Central de Reserva que tenemos ahora. Pero la propuesta de Milei dice que no va a haber banco. Porque ellos tienen un banco antiguo que emite monedita, que la detuvo ¿quién? El presidente Fujimori, que nos dio un Banco Central de Reserva autónomo. Y gracias a eso tenemos el nivel de desarrollo que tenemos ahora en el Perú, y gracias a eso hemos soportado hasta ahora la crisis económica. Pero no sabemos si vamos a poder seguir soportando después. De Milei, que de repente, y si tuviéramos la posibilidad de ponerla, la famosa imagen que se ha viralizado de la pizarra que tiene acrílica con todos los... Se va. Exacto. Sí. ¿Le gusta esa idea de ir? No hay Ministerio de Trabajo, no hay Ministerio de Mujer, no hay este ministerio, tampoco se va. A ver, me gustó más la parodia que hizo Carlos Álvarez, que está bien buena. Ok, pero estamos hablando yo sí de cosas creo serias. que en nuestro país hay que reducir, y nuestra propuesta de plan de gobierno era tener también menos ministerios. Hay que concentrar la decisión. ¿Qué ministerio eliminaría? Por ejemplo, yo juntaría vivienda, construcción, transportes en un ministerio de fomento. Y obras públicas, que es lo que necesitamos. Sí, pero no creo que... Por ejemplo, creo que educación podría juntarse con cultura también. Por ejemplo, la educación gratuita. Sí. Milei está en contra de eso. Y yo no he dicho que yo sigo a Milei en absolutamente todo. Es una propuesta económica, para poder defender la inversión del Estado. Me gusta su liberalismo económico, pero no estoy diciendo... ¿Le gusta su liberalismo económico? Pero es extremo. Depende de lo que se llame extremos. Si llamamos extremos al considerar que exista libertad y desarrollo económico y salir de ese modelo estatista, lo que Argentina necesita es sacudirse, y en buena hora que alguien sacuda a esta Argentina, que era el país de los países más desarrollados del mundo hasta 1920, y hoy es una economía en la que la gente sufre todos los días por la inflación, por la corrupción de los Kirchner y por un estatismo en el que la gente recibe bonos por no trabajar. Eso es impresionante. Bueno, este gobierno es un gobierno que también está apelando a la emisión de bonos para ayudar a una gran cantidad de ciudadanos que se puedan haber visto afectados por el impacto del fenómeno del Niño. Hay quienes dicen que no es la solución a largo plazo, que es el asistencialismo. A ver, tenemos el video de Medicia para recordarle. Usted ha dicho que lo tomaría a él, imaginemos, lo va a poner en una licuadora, ¿no?, imaginaria, con 2 buqueles, y luego lo pasamos por un colador y sale el presidente ideal para el Perú. No por un colador. Bueno, ¿por dónde lo pondría entonces? ¿Lo pondría en el horno? Una máquina de Transformer, presidente. Ok, una máquina de Transformer. Vamos a ver lo que hizo Milei, esta imagen que se ha viralizado. Sobre los ministerios, además, y cuáles eliminó. Ministerio de Obras Públicas, ¡afuera! Aunque te resistas. Vamos a seguir por acá. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público. ¡Afuera! Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¡Afuera! Ministerio de Educación. Adoctrinamiento. ¡Afuera! Ministerio de Transporte. ¡Afuera! Ministerio de Salud. ¡Afuera! Ministerio de Desarrollo Social. ¡Afuera! ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. Ministerio de Cultura, afuera.
Es como organizas el Estado. Y el Ministerio Estado de se puede... Educación afuera, No. Ministerio de Trabajo afuera, No, pero yo creo que podemos racionalizar, Ministerio de Obras Públicas podemos juntar afuera. educación con cultura. Yo no estoy pero diciendo eso que... no es mi ley, pues. Yo no Hernando. estoy diciendo que tenemos que copiar absolutamente todo. Pero entonces no diga vamos a utilizar un lo Milei, que porque tenemos, no es verdad. Lo que sí Está necesitamos, tratando de ser un provocador. lo que sí necesitamos, Mávila, es gerencia, management en el Estado. Que los funcionarios funcionen por resultados, no solamente esperando, Todos estamos de esperando acuerdo tener... con eso. Ya. Pero eliminar el Ministerio de Salud y el de Educación, ¿eso es gestión? Yo no lo he propuesto. Bueno, Me pero estás- usted me estás se sacando- acaba de declarar No, presidente del club de fans de te Milei. he puesto... Desde el aspecto económico. Yo le he seguido a ha Milei dicho. desde hace mucho tiempo, ¿ah? ¿Ah, Mucho sí? tiempo, sí. Me Pero parece por muy eso interesante es muchas de sus ideas. contradictorio lo que usted dice. No es contradictorio. ¿No? Yo estoy en Fuerza Popular. En Fuerza Popular tenemos un plan de gobierno que no es un plan de gobierno que pretende que se elimine el Banco Central, ni que se elimine ministerios. No, yo lo que he dicho es que necesitamos a alguien que dé ese impulso que él quiere dar a la economía argentina. Y ese espíritu, más el espíritu de que exista seguridad en nuestro país, es lo que necesitamos. Tú puedes pensar que no. Yo estoy seguro que millones de ciudadanos en nuestro país piensan que es por ahí por donde se ve. Yo no pienso que no. Todos los días aquí hablamos de seguridad y qué hacer para finalmente encontrar una solución. ¿No? Todos los días hablamos acá, por ejemplo, del tema económico y de la situación que estamos encarando hoy con una economía prácticamente parada. Inversión privada que ha sido ahuyentada desde hace ya buen tiempo y que hoy el crecimiento no vamos a llegar ni siquiera al 1% según los últimos pronósticos. Lamentablemente. Créanos que lo que queremos es un país que crezca, que dé empleo formal a todos, que sea un país seguro, donde uno pueda caminar y no te roben el celular ni te disparen por un celular. En eso estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo con los dictadores que a través del populismo pretenden instalarse y copar el poder diciendo que van a ofrecer esas soluciones, sin tomar en cuenta que hay que respetar, como usted ha dicho en el caso del presidente del Congreso, los derechos, el debido proceso y demás. Y créenos, Mávila, que nosotros en el Congreso, o por lo menos algunos en el Congreso, lo que queremos es legislar sobre la salud, sobre el niño que se nos viene, sobre la seguridad que nos es cortada y que nos afecta, y sobre las reformas políticas que se tienen que hacer. Esos son los ejes que a mí me hubiese encantado en las entrevistas que he tenido poder decir, porque ese es parte del plan de trabajo que tenemos y que hemos hecho con el presidente del Congreso y con la mesa, y que ojalá en algún momento, fuera de los detalles, podamos exponerlo, porque nuestro país no aguanta más. No será esta la última entrevista, Nano. Le agradezco que haya Gracias. estado con nosotros. Muy buenas noches. Gracias. Pues